Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Bienvenidos a su programa, Hablando con Dios, que es un programa para la familia donde queremos bendecirte, enseñarte, formarte, donde queremos llevarte a la presencia del Señor. Estamos aquí para atender tus necesidades. Recuerden que el 2253-1317 o al 8318-7361 ustedes pueden llamar para poderles servir y orar por las peticiones que ustedes tengan, porque Casa de Bendición es un lugar donde te servimos a toda tu familia y también damos consejería. Hoy vamos a ver la palabra de Isaías 42, porque cuando yo hago una charlita nunca me puede faltar Isaías. Isaías 42 del 5 al 8, la palabra nos habla. Así habla Yahvé. Ustedes saben que Yahvé es nuestro Dios, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a los habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. O sea, Él es el dueño de nuestras vidas, aunque parezcan que ustedes digan, no, esto no puede ser. Pues sí, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el que hizo todo para darnos a nosotros, para que nosotros estemos bien. Yo Yahvé te he llamado para cumplir mi justicia, te he formado y tomado de la mano. Yo siempre les digo que cuando el Señor nos toma de la mano, uno siente más seguridad, uno siente alegría de saber que siempre estamos de la mano de Dios. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, a esas personas que no quieren ver, porque a veces no somos ciegos de que no podemos ver, sino que somos ciegos de que no queremos ver su belleza, no queremos ver todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha dado, la salud, el amor, la paz, el gozo, todas esas cosas que solo vienen de Él, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel, del calabozo, a los que yacen en la oscuridad. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. Él nos está diciendo así en esta tarde, yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Las primeras cosas se han realizado, ahora pues anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan se las doy a conocer. Díganme si no es hermoso, porque muchas veces el Señor nos abre nuestro entendimiento, nos da estudios, nos da un título y nosotros no queremos conocer que esas cosas vienen de Él. Y dice el versículo 9, las primeras cosas se han realizado. Ahora pues anuncio cosas nuevas. Cosas nuevas, ¿por qué? Porque cada día son cosas nuevas las que el Señor nos va instruyendo. Cada día
Él nos enseña cosas mejores. Y uno dice, mire por lo que sufrí ayer y hoy qué contenta que estoy. Antes que aparezcan se las doy a conocer. ¿Por qué? Porque Él siempre nos está instruyendo con su palabra, nos está instruyendo qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos de seguir en nuestra vida, qué es lo que debemos de pedirle al Señor para con nuestros hijos, qué es lo que tenemos que hacer cada día y cada mañana que Él nos regala. En Isaías 43, la palabra nos dice, y ahora sí te habla Yahvé, que te ha criado, porque a ti te crió el Señor. Y dice, o que te ha formado, Israel, no temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Me dio la vida, me sigue instruyendo hasta el momento para seguir adelante. Él está siempre al cuidado de cada uno de nuestros hijos, al cuidado de nuestras vidas. Él siempre nos instruye para que sigamos adelante. Y nos dice, no temas porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre y tú eres mío. Qué lindo, ¿verdad? Que somos hijos del Señor. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Esa es una promesa muy grande, muy linda, porque en cualquier peligro que estemos, aquí Él nos pone de ejemplo que es un río. Pero ¿cuántas veces es en el carro de un accidente? ¿Cuántas veces personas que no piensan en morir ese día y les cae un árbol encima? Es que son cosas muy... Pero Él dice que aunque atravesemos cualquier peligro, Él va a estar con nosotros. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Dios cuida nuestras vidas, Él es justo, Él siempre está pendiente de nosotros. Dice, pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte entregaría a Egipto, Etiopía y Saba en lugar tuyo. Cualquier cosa Él hace por nosotros, porque tú vales mucho a mis ojos y porque te he amado. Yo doy a cambio tuyo vidas humanas, por ti entregaría pueblos. No temas, ya que estoy contigo. Del este traeré a tu descendencia y del oeste te reuniré. Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Y como hoy yo le puse a mi Charlita, que tú, Señor, eres mi luz. Tú, Señor, eres mi luz, es el que me cuida, es el que me instruye, es el que me lleva, el que me da la gracia para poder seguir adelante, el que me da la instrucción para cada día, el que me dice que yo soy su hija y que Él es mi Dios. Bien, yo siempre pongo un ejemplo de vida en esta manera de hablarles a mi pueblo en este día. Le pido al Señor la instrucción. Y hoy quiero hablarles de Daniel 4, que es una historia muy bonita porque nos enseña, tiene una enseñanza muy grande de un rey. Nos enseña que solo Dios es el que gobierna el mundo y le da lo que quiere a quien Él quiere. Lo que quiere a quien Él quiere. No crean que nosotros tenemos que estar pidiéndole la instrucción, pidiéndole que nos llene de su divino espíritu, que nos enseñe a tener paz, que nos enseñe a tener gozo, que podamos seguir adelante, pero de la mano de Él, como dice en Isaías, seguiremos en la mano de Él. Bueno, esta palabra en Daniel 4, la palabra nos está hablando de un rey orgulloso, prepotente. Era un rey que él creía que era un dios. Y vamos a leer en 4.1. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y vivía feliz en mi palacio. ¿Cuántas personas están en este momento diciendo, es que esta casa yo la construí con mis manos, yo la construí porque trabajé mucho, pero esa construcción te la dio el Señor? Y este rey estaba diciendo, bueno, tengo un palacio lindísimo, esta es mi casa, yo vivía feliz en mi palacio, cuando tuve un sueño. Al Señor le revela en sueños que me espantó. Los pensamientos y las visiones que tuve esa noche me aterrorizaron.
Ordené entonces que vinieran a verme todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer el significado del sueño. Llegaron los magos, los adivinos, los brujos y los astrólogos y les conté el sueño, pero nadie me dio la interpretación de mi sueño. Usted sabe cómo pasó Nabucodonosor el día. ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Esto no puede ser. Necesito saber. Y un Dios, que él se creía un Dios, pero no tenía la interpretación. Dice en el 5, al fin se presentó Daniel llamado Baltasar, según el nombre de Dios, quien tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Le conté el sueño y le dije: Baltasar, jefe de los magos, sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que no hay misterios para ti. Este es el sueño que tuve, explícamelo. Estaba acostado y tuve esta visión. Había en el centro de la tierra un árbol que tenía gran altura. Creció el árbol y llegó a ser tan importante que su copa tocaba el cielo. Se lo veía desde los extremos de la tierra. Su follaje era hermoso y sus frutos abundantes. Alimentaba a todas las fieras salvajes. Se cobijaban a su sombra los pájaros del cielo anidaban entre sus ramas, le daba su alimento a todo ser viviente. Imagínense en qué árbol más hermoso. Bueno, debe de ser lindísimo ver algo así. Si cuando uno ve un árbol muy grande, uno hasta que se siente impresionado. Ahora llegando al cielo, nada más imagínense. Contemplaba esta visión en mi cama cuando un ángel, un santo, bajó del cielo. Se puso a gritar con toda su voz: derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y boten sus frutos, huyan de su sombra las fieras salvajes, los pájaros del cielo y sus ramas. Pero dejen en la tierra, en medio de la hierba del campo, su tronco y sus raíces atadas con cadenas de hierro y de bronce. Qué sentencia más grande. Que lo moje el rocío del cielo y que comparta el pasto de la tierra con los animales salvajes. Que le sea quitado su corazón de hombre y se le dé un corazón de animal, que pasen 7 años sobre él. Yo cuando leí por primera vez esta palabra, la verdad que me impresionó. Me impresionó porque uno no espera un castigo así, pero vamos a seguir. Tal es el juicio pronunciado por los ángeles, tal es la decisión de los santos, así sabrá todo ser viviente que el Altísimo es el dueño de las realezas humanas. Él exalta, si quiere, al más humilde de los hombres. Este es el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Baltasar, debes explicármelo, porque todos los sabios de mi reino han sido incapaces de hacerlo. Pero tú sí lo sabes hacer, porque en ti está el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció callado por unos momentos. Estaba espantado por lo que se le venía al espíritu. El rey se dirigió a él: Baltasar, no temas decirme el significado del sueño. No tengas miedo, le dice, dime lo que sea. Ojalá que el sueño fuera para los que te odian y su significado para tus enemigos. Viste un árbol que crecía y que se hacía tan importante que su copa tocaba los cielos y que se lo veía desde toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Alimentaba a todo el mundo. Las fieras salvajes dormían bajo su sombra y entre sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol, oh rey, eres tú. Eres tú. Pero en este momento puede ser usted o puedo ser yo. No nos ha dado el sueño, pero hoy nos está explicando por qué el orgullo a qué lleva. Él era orgulloso, él era una persona que se creía Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos creemos dioses en este momento? Bueno, ese árbol, oh rey, eres tú. Has crecido hasta el punto que tu poder se eleva hasta los cielos y tu autoridad se extiende hasta los extremos de la tierra.
pero viste, oh rey, que bajaba del cielo un ángel, un santo, y decía, corten el árbol, destrúyalo, pero dejen en la tierra el tronco y las raíces atadas en cadenas de hierro y de bronce, en medio de la hierba del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y que comparta su alimento con los animales salvajes hasta que pasen 7 años. ¿Cuántas personas tienen que durar 7 y más años en angustia y en tristezas y en enfermedades? Bien, el orgullo nos lleva hasta, como les dijera, despreciar a las personas, creerse más que unas y otras. Y bueno, sabemos, en este mundo hay cosas muy, muy fuertes. Dice, esto es lo que significa, oh rey, es una decisión del Altísimo con respecto a mi Señor el Rey. Te expulsarán de entre los hombres y vivirás con los animales salvajes, comerás pastos como el buey y te mojará el rocío del cielo. Pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el dueño de la realeza humana y da el poder a quien Él quiere. Que no tengamos que padecer y que sufrir angustias tan tristes, peligros. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a destruir, a echar fuera de nuestras vidas a muchas personas que las herimos y que no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas, por sentirse más que la otra, desprecian hasta la propia familia? Y se alejan y dejan botado a toda la familia, y ellos viviendo bien y quizás la familia viviendo tristezas. No esperemos que el Señor nos dé castigos muy fuertes. Dice, se decía que dejaran el tronco y las raíces del árbol. De igual modo te será devuelto tu reino cuando hayas comprendido que los cielos, o sea, que Dios es el dueño de todo. Por eso, oh rey, escucha mi consejo. Redime tus pecados practicando la justicia y tus injusticias siendo bueno con los desgraciados. Entonces te irá bien en todo. Entonces te irá bien en todo, dice la palabra. Al rey Nabucodonosor le ocurrió todo eso. 12 meses después, mientras se paseaba por la terraza del palacio real de Babilonia, sigue con su orgullo. Dice, el rey comentaba, ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi fuerza? La que he convertido en mi residencia real y que será la gloria de mi reino. Todavía estaban esas palabras en la boca del rey cuando se oyó una voz del cielo. A ti te hablo, rey Nabucodonosor, se te ha quitado la realeza. Te expulsarán de entre los hombres, vivirás con los animales salvajes, comerás pastos con el buey, y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de la realeza humana y que da el poder a quien Él quiere. Esas palabras se cumplieron inmediatamente. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres. Comía pasto como el buey. El rocío del cielo mojaba su cuerpo. Sus cabellos crecieron como las plumas del águila y sus uñas como la de los pájaros. Al terminar del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y me volvió la inteligencia. Levantó los ojos al cielo, al Dios poderoso, y le volvió la inteligencia. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué el que vive eternamente. Su poder es un poder eterno y su realeza se extiende de generación en generación. Para él, todos los habitantes de la tierra son como la nada. Hace lo que quiere con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra. Al fin reconoce el rey a Dios. En esta palabra dice, nadie puede oponerse a su poder ni decirle, ¿qué haces? En ese mismo momento me volvió la inteligencia, recuperé mi majestad y mi esplendor y pude reanudar un reino glorioso. Mis consejeros y mis ministros me fueron a buscar. Fui resplandecido en mi trono y incluso gané en poder.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, celebro y glorifico al Rey de los cielos. Todos sus caminos son justos y obras son verdad. Sabe humillar a los que se comportan con orgullo. Pues solo Dios es el que puede gobernar el cielo y la tierra. Pero nosotros somos tan orgullosos que a veces nos creemos mucho. Bien, aquí en Daniel 4 nos enseña que solo Dios es el gobierno donde Él quiera que sea. Él es el único que puede hacer y prevenirnos con enfermedades quizás, para que volvamos a saber que solo Dios es el que nos gobierna. El orgullo de Nabucodonosor se siente muy seguro de su reino, en su reino, y él se considera un Dios. Pero el orgullo no nos lleva a nada. Aquí puse en un papelito, Nabucodonosor sabe que Dios es Dios. Él reconoce que Dios es más grande que él, pero tiene que pasar a ser un animal. Dios es el que gobierna todos los reinos y le da al que quiere. Al que quiere. Pero nosotros creemos que todo viene porque lo merecemos. Y no, en realidad es porque Dios nos bendice cada día. El orgullo nos impide ver a los demás. El orgullo nos hace ver pecados en los demás y no nos deja ver el pecado en nosotros mismos. Porque nosotros vivimos, ¿qué? Chismeando y creyéndonos más que los demás. Y muy triste es cuando uno oye a una persona y todavía está en los caminos de Dios, porque de ahí, pero que todavía criticamos y que todavía hablamos de nuestros hermanos, hablamos de nuestra madre, nos quejamos de todo, y el Señor hoy quiere que aprendamos a querernos, como dice Él, amados los unos a los otros, porque Dios es el único poderoso y santo. La palabra de Dios en Job también nos lleva a pensar en la palabra, porque de ahí a Job también fue un hombre castigado, pero dice en Job 9:11, 13, 9:11 dice: si pasa junto a mí, yo no lo veo. Si me pasa a rozar, no me doy cuenta. Si se apodera de una presa, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle qué es lo que haces? Dios no se vuelve atrás cuando se enoja. Dios no se vuelve atrás cuando se enoja. Entonces, querido pueblo, queridos hermanitos, queridas familias, no tengamos que pasar por estas angustias y estas tristezas que han pasado otras personas, porque el Señor aquí pone ejemplos muy fuertes para que nosotros volvamos a amarnos los unos a los otros. En el 8:5 al 6 dice: pero si recurres a Dios e imploras al Omnipotente, si eres puro y sincero, Él cuidará de ti inmediatamente para ponerte en el lugar que mereces por ser justo. Qué belleza, ¿verdad? Porque si somos justos, el Señor nos va a tener cuidados. El Omnipotente, Él es el que nos cuida, el que nos llena de su sabiduría, que nos llena de su Divino Espíritu, porque acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por eso tenemos que pensar, por eso cuando vamos a hablar debemos primero pensar y después decir, porque a veces se nos van las palabras y ofendemos quizás hasta lo más querido para uno, que son los hijos, ofendemos quizás a la madre o al padre. Tenemos que entender que todos somos exactamente iguales. Y en este momento muchas personas no lo creemos, no pensamos que nosotros seamos hijos de Dios, o que somos, porque tengo estudio, soy más que la vecina o soy más que en el vecino, y hasta el saludo se lo negamos, ay, porque me cae mal, qué pereza. Pues aprendamos a no tener ese orgullo. Ustedes saben que en el Salmo 1 hay un salmo que dice que hay dos caminos, un camino que es el del bien y otro camino que es el mal.
Y entonces voy a leerles, es chiquitico, dice, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecados, ni se sienta en la junta de los burlones. Bueno, yo siempre me pongo a pensar en este salmo, porque ustedes han visto que cuando hay reuniones, en una fiesta o así, cómo empiezan a burlarse unos de otros, cómo hay personas que empiezan a burlarse del vecino, del compañero, del jefe, de todo. Entonces hay que pedirle al Señor que no nos dé este pecado, que no permita que nosotros nos juntemos con los burlones. Tenemos que tratar de apartarnos de esas personas. Más le agrada, en el 2 dice, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. O sea, busca que nuestro corazón siempre permanezca limpio, que nosotros busquemos del Señor, que nosotros le digamos al Señor, no lo permitas, no lo permitas. Yo les he contado cuando mi esposo, bueno, ya él partió para el Señor, pero siempre le di mi testimonio de que fui esposa de un alcohólico. Y cuando el Señor a mí me abrió los ojos, porque de verdad a veces uno vive dormido y hace lo que el esposo quiere. Y cuando Dios lo llama a uno, no es así. Hay cosas que no está el Señor de acuerdo. Por ejemplo, de ir a sentarse a una cantina a tomar licor. Y la esposa y los hijos, ¿qué? Y a veces uno iba con el bebé por complacer al esposo. Yo iba con mi bebé a una cantina, a oler humo, a oír cosas que no debía de oír mi bebito. Y bueno, pero cuando el Señor me abrió los ojos, yo me aparté de todo esto. Me aparté, ¿con qué? Con la angustia y la tristeza de que ya yo, pues no me sacaba a ningún lado, porque yo le decía, no, yo no puedo ir a esos lugares, Dios no quiere que yo esté ahí, y menos con mi bebé ahí metida en el humo del cigarro, en los chistes, en todas esas dobleces de vida. El 2 dice, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de día y de noche. Y entonces, ¿qué pasa? Que recibo la palabra y yo decido que mi vida es para Cristo. Es como un árbol plantado junto al río que da frutos a su tiempo y tiene su follaje siempre verde, todo lo que él hace le resulta. El éxito, la bendición de Dios, la gracia que el Señor le da a uno después de que uno lo conoce y reconoce que Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestro hogar y de nuestros hijos, es hermosísimo. Porque aquí cuando yo leía este salmo hace muchos años y yo le dije, Señor, qué hermoso de verdad, porque un árbol plantado a la orilla de un río siempre tiene pajaritos, nidos, y unos son frutales y otros dan la belleza al campo con sus flores. Y el Señor me hizo sentir, pero en tu hogar ese árbol eres tú. Un árbol que daba alegría a los hijos, una mujer que daba el amor que necesitaban sus hijos, la compañía. Entonces, pongámonos a pensar cuántas cosas nos apartan del amor de nuestros hijos, cuántas cosas nos llevan afuera y nosotros descuidamos nuestros hijos. Entonces, este salmo es muy lindo porque nos enseña. Y el Señor en ese momento me decía, ese árbol, esa mujer que está en el lugar cuidando, esa mujer que sirve como médicos, como ese anuncio que hay, es madre, es médico, es enfermera, es ¿qué? Todo para los hijos. Dice en el versículo 4, no sucede así con los impíos, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que tener fidelidad a la voluntad de Dios. Y cuando el Señor nos llama, bueno, aquí estoy con ustedes en esta tarde bendiciéndolos con su palabra. Esta palabra antes de venirme se la di a un muchacho que llega a mi casa y de verdad él salió impresionado cuando le conté la historia de Daniel 4. Cuando ese rey Nabucodonosor con su orgullo, le digo yo, ¿la sabías? No, porque ninguno nos interesa leer la palabra.
La mayoría de la gente no lee la Biblia. La mayoría de la gente de los hogares no hay Biblia. Pues oyen en el nombre de Jesús. Por lo menos un salmito, bueno, no necesitan ni tener Biblia. Imagínense que en el celular ustedes encuentran la palabra de Dios. Nada más buscarla y decirle al Señor que nos aparte de todo peligro, que nos aparte del mal, que nos aparte de las angustias, de las tristezas, que nos aparte de toda la maldad que hay en este mundo. Dice en Lucas 1:51, perdón. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, porque cuántas personas, ustedes las ven altas y poderosas, y cuando usted ve en la televisión las cosas que suceden, eran narcos, eran personas que eran ladrones, tanta cosa que se ve en las noticias, porque de verdad que hay personas que quieren salir adelante destruyendo al ser humano. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a cada uno de nosotros, sus siervos, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y sus descendientes para siempre. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos aparta de los peligros, Él nos llena, pero nosotros tenemos que estar seguros de que somos hijos de Jesús, que nosotros le buscamos, nosotros le pedimos a Él constantemente que nos llene de su sabiduría, que nos libere, que nos limpie, que nos aparte de los peligros, que tenga misericordia. Que tenga misericordia de cada una de nuestras familias. Hay que orarle al Señor día y noche. Dice la palabra en Efesios 6:10 que debemos de orar constantemente, día y noche. En Romanos 9:14 la palabra nos dice, 9:14 al 22 la palabra nos dice: ¿diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice, sin embargo, a Moisés: seré misericordioso con quien quiera ser y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Misericordia. En la Escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder, y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa la misericordia con quien quiere y endurece el corazón de quien quiere. Uno se pone a pensar cuando dice que Él endurece los corazones. ¿Se acuerdan cuando el faraón persiguió al pueblo de Dios? El Dios divino lo había endurecido su corazón. Y yo le digo: Señor, por favor, haz que los corazones no están duros. Por favor, Señor, no permitas, no nos pongas esa carga de tener un duro corazón. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace que el mismo barro una vajilla preciosa o una para el menaje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecen su ira y que después de hacerle serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Vasijas que tienen mucha paciencia. Voy a leerles 22 otra vez. Dice: Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira. Sí, a veces merecemos que el Señor esté enojado con nosotros, porque somos muy necios. Nos hablan de la palabra, nos dicen,
nos llaman, nos dicen que Dios es importante, que leamos un versículo por día, que cojamos 5 minutos, imagínense de 24 horas, 5 minutos, y decirle al Señor, Señor, ven, te necesito. Y decirle al Señor, por ejemplo, aquí, que Dios me ha aguantado tanto, como dice aquí el 22, con mucha paciencia. Me ha esperado, me ha llamado, me ha mandado. ¿Se acuerdan cuando hubo una inundación y que nos cuentan mucho y lo hemos escuchado mucho, que el Señor le mandó, se subió al techo y le mandó una canoa, le mandó un tronco y dijo, no, porque Dios me salva, sí, pero Dios te está salvando por medio de la palabra. Y él nunca quiso y se ahogó y llega donde Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? Pero si te mandé todo lo que te mandé y no quisiste. Y todavía seguimos de necios, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor nos dice en este versículo 22, Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecen su ira, su enojo, y que después hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. En Romanos 9:31 también la palabra sigue y dice, Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe. Se ataba a las cosas que él creía, pero no tenía fe. Y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo, como está escrito, mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Nosotros siempre vamos a pedirle al Señor que nos lleve por buenos caminos, que sea Él el que dirija nuestro día, que sea Él el que dirija nuestro negocio, nuestro hogar, nuestros hijos. Y si vemos que nuestros hijos no hay manera, porque hay veces que uno a veces se cansa y dice, pero este muchacho no entiende, ¿qué puedo hacer? De ahí entregárselo a las manos del Señor. Decirle, Señor, tú eres el dueño de mi hijo y tú llévalo por donde tú quieras. Llámale la atención como tú quieras, Señor. Y ahí el Señor se va a... Yo sé que en cualquier momento nos dicen, mamá, yo quiero cambiar. Qué lindo, ¿verdad? Ahora que mi esposo me faltó, yo les digo a las personas que me preguntan que de verdad Dios a mí me ha amado mucho y siento el amor de Dios. Es algo impresionante como uno siente que el Señor a uno no lo descuida. Él dice en su palabra que Él nos va a cuidar, que Él es el que nos da la ayuda idónea, y de verdad. Y el Señor, yo tengo 4 hijos y los 4 hijos se han unido tan lindos a estar conmigo, porque ahí es donde uno ve la presencia de Dios. Hijos que no te abandonan, hijos que todo dice, mamá, todo sigue igual, las finanzas que tenemos, porque ya el papá de ahí pues había dejado todo arreglado y sin embargo ellos dijeron, no mamá, usted coja las finanzas, usted ve a ver qué hace, y bueno, ahí entre los 5, porque son 4 hijos y yo, todos nos hemos unido tan bonito y me siento tan orgullosa de verdad que el Señor me ha dado hijos con ese amor, y he visto la presencia de Dios en todo lo que hemos hecho durante estos 9 meses que Él nos ha faltado. Y dice la palabra en Gálatas 5, dice, Cristo nos liberó para ser libres, manténgase pues firmes, manténgase firmes. Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. No se sometan al yugo de la esclavitud. Mejor pensemos en que Dios es el único que está con nosotros para quitar todas esas maldiciones, esos yugos, esos orgullos, esas chismes que la mayoría tenemos. Tenemos que entregárselas al Señor. Debemos de pedirle al Señor, enséñame
a usar las palabras. ¿Se acuerdan antes cuando uno solo palabras feas decía? Porque no tenía al Señor. Uno decía todas las palabras feas que le habían enseñado a uno durante todo el tiempo, bueno, que uno había escuchado y había aprendido, todas las decía uno. Sin embargo, cuando uno conoce del Señor, ¿qué hacemos? Aprender a hablar. Aprendemos primero que todo a no hacer gritos. ¿Cómo gritábamos a nuestros niños, Señor? ¿Cómo lo hacíamos? Y todo era por gritos, y ahora todo es con amor. Y cómo el Señor va entrando a nuestros hogares y a nuestros corazones y nos va enseñando que somos hijos de Él, que somos llenos del Espíritu de Dios, que somos sus templos, que Él está con nosotros, que Él nos recoge la mano y nos lleva a donde queramos ir. Y todas esas convicciones que vamos obteniendo son paz para nuestros corazones. Ya no dependemos de las personas, ya no dependemos de que tengo que ir a una fiesta o que me tienen que invitar o aquellas, como le decían a uno cuando llegaba a la oración, esas mantequilladas, porque la mantequilla ustedes han visto cómo se derrite. Así somos nosotros cuando no conocemos de Dios. Todo nos da tristeza, todo nos ofende. Una mirada fea, ya uno se ofende, ya uno, ay, ¿qué pasará? ¿Por qué me está viendo así? Ah, no, ahora no. Si es un hijo de Dios, nadie lo ve mal. Así que, pues, sí, tenemos que aprender a tener a Cristo en nuestros corazones. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro, a todo el que haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Nosotros no queremos apartarnos de Dios, ¿verdad? Porque la gracia solo Dios la da. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas al tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor, la fe del amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace permanecer toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, creen que seguiría siendo perseguido, pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturba? La verdadera libertad. Esto es lo que el Señor quiere que escuchemos bien. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por los que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Y pongan atención a esto. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Acuérdense que el que conoce a Dios tiene tentaciones, sí, pero también tiene el Espíritu de Dios para decir no a la carne, no a las cosas que no son, que a Dios no le gustan. Por ejemplo, yo les he contado cuando yo veo mi anillo, ahora lo uso porque yo le digo, Señor, esta es mi fidelidad a Dios, porque yo le soy fiel a Dios y no al hombre. Y dice aquí, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran, pero si se dejan guiar por el Espíritu, ya no están sometidos a la ley. Que es lo mismo cuando yo les he hablado del matrimonio. En el matrimonio, si usted le sirve a Cristo y le es fiel a Cristo, le va a ser fiel a su esposa.
porque no hay tentaciones. Usted tiene el Espíritu Santo para decirle no a la tentación. Y dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas. Todo les da igual. Todo lo puedo hacer porque estoy joven y yo voy a hacer lo que me den las ganas. Pero la palabra de Dios dice, nosotros no debemos de ir hechiceros. Dice que odios, ira o violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Ah, no, pero es que yo soy así. Puedo hacer lo que me den las ganas. Dice, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. De ser más que los demás. Entonces quiero ser más que Dios. Eso es lo que decía Nabucodonosor. Quiero ser más que Dios, porque soy más importante, porque era el rey, porque era el dueño, porque había hecho muchas riquezas. Entonces era más que Dios, pero Dios viene y le habla y lo pone en su lugar. Bien, en 1 Timoteo 6:17 dice, exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios. Oiga lo que les está pidiendo esta tarde. Exige a los ricos que no sean arrogantes, ni confíen en las riquezas que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios. Darme a Jesús, darme a Dios, saber que Dios es más importante que yo y que Él es el que nos da la gracia y la sanidad y todo para que nosotros estemos bien. Que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Timoteo conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Por darle crédito, algunas se han alejado de la fe. La gracia esté con todos ustedes. La palabra nos sigue diciendo en Efesios 6:10, que para terminar lo vamos a leer, porque es de entregarnos al Señor. Dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcas en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios que puedan resistir las maniobras del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar apercibidos de que el diablo es el que quiere hacernos daño. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, sea la palabra de Dios. Vivan orando. Vea lo que nos dice en el versículo 18. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común
y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos, intercediendo por nuestros hijos, intercediendo por nuestras familiares, por el país, interviniendo por esos niños que están siendo llevados por el mundo y vendidos con afanes ingratos, porque es una ingratitud lo que le hacen a los niños. Esos padres que maltratan a sus hijos, esas familias donde maltratan a sus esposas, a sus hijos, los echan de la casa. Dios mío, por favor, en este momento te ponemos todos esos hogares que están en angustia y en tristeza, Señor, para que seas tú, como dice Efesios 16, seamos fuertes para poder enfrentar las maniobras de Satanás. Señor, en este momento te pongo esas familias que están en esas angustias, en esas tristezas, Dios mío, para que seas tú lavando sus maldiciones, Señor, porque Cristo, hay veces que uno se queda pensando, ¿cómo es posible que hay personas que no crean en el Señor, que no crean en que Él es nuestro cuidador, en que Él es el que nos da la salud, en el que Él es el que nos da el amor, y el amor solo viene de Jesús? Que pasen una buena tarde, que el Señor los llene de su sabiduría, de su entendimiento, y que toda esta palabra nos quite tanto orgullo que tenemos y que nos creemos más que los demás. Acuérdense, amados los unos a los otros, y que en nuestros hogares perdure el amor y la paz, y que el Espíritu de Dios esté en sus hogares, y que ustedes se llenen de la paz de Dios y de la gracia. Que pasen buenas noches y que el Señor los siga bendiciendo, y busquen la palabra de Dios, busquen agradar al Señor. Dios los bendiga muy grandemente y que la paz de Cristo quede en sus hogares. Amén y amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.